Intentaré dar cuenta de la fundamental importancia del candombe afro-uruguayo, emblema de la negritud, en la reconstrucción de un grupo social, cultural y político y moreno en la Argentina a partir del éxodo oriental de los años 70. Para ello me referiré a mis vivencias junto a un grupo de vecinos de los barrios Sur y Palermo, este último al cual pertenezco. He tratado de reconstruir una historia en el libro de mi autoría, Chico Repique y Piano. Cada hecho que describo en él está corroborado esencialmente por los actores de la misma. Es inevitable la autorreferencia, habida cuenta que el libro mencionado es mi primera producción literaria y sobre todo que no provengo del mundo académico. Mi participación en este foro intenta hacer un aporte más, pero firmemente arraigado en el relato de quienes hicimos la historia de la activa participación política y cultural en los duros tiempos de la desocupación, las medidas prontas de seguridad y la represión de la dictadura uruguaya, así como en los años que posteriormente vivimos en la Argentina, en un intento de hacernos reflexionar en la realidad cosmopolita de Buenos Aires, sobre la antecedencia de un grupo de afro-uruguayos en la práctica de nuestra cultura, nuestro candombe, en espacios públicos, narrando y contando hechos que nos ocurrieron, dejando documentados los esfuerzos que juntos, hombres y mujeres, hicimos para llevar adelante una comunidad de afrodescendientes en una segunda diáspora, llevando nuestros tamboriles y nuestra cultura, instalándola como paisaje permanente de la ciudad de Buenos Aires. Este aporte desde adentro habla de la experiencia vivida, de la dureza de la vida del inmigrante, pero también la del suelo natal expulsivo, del periodo de la dictadura. Aprovecho este momento para hacer mi agradecimiento a Pedrito Ferreira, a Candamia, a Jimmy Santos, a Carioca, Montiel, a Rosana Prieto, que me ayudaron a reconstruir esa historia. Y muy especialmente a Coriún Aronian. A Coriún, hoy lamentablemente fallecido. No nos conocíamos personalmente, pero teníamos muchos amigos en común. Tuve una cita con él, le conté el trazo grueso de lo que pasaba en Buenos Aires. Había unos materiales dando vuelta de un grupo geala que estudian a los negros, antropólogos, después versiones que el candombe empezó en Buenos Aires por los 90 y nosotros empezamos mucho antes. Le conté la historia cómo fue, Coriún se embargó y me dijo no, la verdad, se entusiasmó, me alentó a escribirla y me dio las pautas y me sirvió de guía para encarar este trabajo, sintetizada en la siguiente frase. Esta historia merece ser contada, reconstruir los hechos y hacer esfuerzo por documentarlos. Comienzo poniendo en contexto regional el fenómeno migratorio de buena parte del pueblo uruguayo a partir de los tempranos años 70 del siglo pasado. Latinoamérica fue el escenario del Plan Cóndor, planificado por el imperialismo yanqui y que acarreó consecuencias nefastas para nuestros pueblos. Fundamentalmente, a partir de 1968, la economía uruguaya se desbarrancó a niveles desesperantes, con un impacto feroz sobre todo en los sectores populares, con un aumento de la desocupación y de los precios de los productos básicos para la subsistencia. Frente a esos ataques hubo respuestas, luchas, huelgas estudiantiles, obreras, que fueron reprimidas por el Estado con método variopinto. Tanto sean los contemplados por las normas represivas del régimen democrático burgués, salida de la Constitución o el Parlamento, o por los decretos presidenciales democráticos. Recurrieron también a los métodos ilegales, cobijando escuadrones de la muerte, parapoliciales y otras formaciones políticas del choque, como la JUP, el CREI, que apaleaban y asesinaban activistas. El año 1973 fue la ocasión de un golpe cívico-militar que con la excusa de poner orden vino a ubicar al país en sintonía con el resto de las dictaduras latinoamericanas de la época. Todas ellas asignadas por la obediencia debida de las burguesías locales a los Estados Unidos. Se plegaron en masa al Plan Cóndor, poniendo a disposición de este todas las fuerzas represivas del Estado. La Marina, el Ejército, Aeronáutica, policías, organismos de inteligencia, etc. Entre todos, junto con el Estado, pusieron en marcha un plan de exterminio. Esto produjo un gran éxodo, el aumento de la represión produjo un gran éxito.
un gran éxodo de uruguayos. Buena parte de esos miles de uruguayos que cruzaron el Río de la Plata buscando nuevos horizontes y de un mejor porvenir, o para estar sueltos y no presos o muertos, fueron personas negras y morenas candomberas, que una vez en Buenos Aires se ganaron la vida y el sustento de sus familias en diferentes oficios. Solo fue una minoría la que se relacionó con el ámbito de la cultura en términos profesionales, pero sin alejarse de su comunidad, manteniendo sus lazos culturales, afectivos y de pertenencia, que yo los nombro en el libro, sus compañeros. Fue en ese contexto que en un conventillo ubicado en la avenida Rivadavia 1525, pleno barrio de Congreso de Buenos Aires, bautizado irónicamente el Sheraton por sus habitantes, se constituyó entre los años 1978 y 1981 en un punto de referencia en el que vivíamos junto con argentinos de provincias, muchos uruguayos provenientes de los barrios Sur y Palermo. En su gran mayoría personas negras y morenas, varones, muchos de ellos tamborileros, las mujeres bailarinas. Y los que recién llegaban, ahí no les faltaba un lugar para dormir y un plato de comida caliente. En esa cuadra que estaba el Sheraton se fue formando un microclima particular. A 20 metros de ahí estaba el bar de Tito y Raquel, que tenía un medio tanque en Isla de Flores y Yaguarón. Junto, al lado del bar de Tito, había una plomería del argentino Patín Zárate, que daba empleo a afro-uruguayos que habitaban o frecuentaban el Sheraton. Tanto el bar de Tito como la plomería de Patín abrieron esos espacios en los cuales la orientalidad y de los barrios negros convergían de a poco, y cada vez más, en lo que se fue gestando al calor de la nostalgia por el barrio y al son de los tambores, lo que hoy se puede ver desplegado formando parte del paisaje cultural porteño y en casi toda la Argentina. La movida contemporánea en la ciudad de Buenos Aires que emula nuestro candombe. Cuando en 1978 Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol, los habitantes de Sheraton nos sumamos a la algarabía popular. Salimos a la calle con instrumentos, muchos de ellos improvisados con lo que había. Era la manera de festejar nuestra, con música. Y se puede afirmar que significó el puntapié inicial para comenzar a dar forma concreta a la presencia del candombe afro-uruguayo en las calles porteñas. Los primeros años del exilio habían sido quizás los más largos y penosos de toda la vida, aislado de la familia, de los amigos, de la rambla, etc. Pero la solidaridad que se gestó con sentido de morenada por afinidades barriales, culturales, fueron fundamentales para templar los ánimos. Otro de los lugares de agrupamiento fueron algunas playas de estacionamiento ubicadas en pleno centro porteño. A la calle eran espacios muy visibles para los transeúntes que pasaban por el lugar, entre ellos muchos compatriotas. Estas playas eran administradas y trabajaban en ellas una gran mayoría de afro-uruguayos, candomberos y murguistas. En las horas que aflojaba el trabajo se realizaban asados y comida, con invitados. Estos eran generalmente orientales que vivían por el barrio, cercanos a este, o que pasaban por ahí, que eran conocidos de comparsa de carnaval o de murgas, pasaban por ahí y de noche se iban a comer un asado, un guiso. Estas reuniones, en la sobremesa se tocaba siempre, se compartían los pocos tambores que había en Buenos Aires, que había 3 en Buenos Aires, en la playa de Guillermo Almuerzo. Se tocaba y se compartían los pocos tamboriles, cantando canciones viejas canciones de comparsa, y en lo que eran infaltables los coros murguísticos. De modo, a esas ganas se le fueron sumando propuestas de tocar en fiestas, eventos, de sumar ritmo a una ciudad tan necesitada de este. En ese momento, para el argentino común, el negro estaba referenciado a Brasil. El estereotipo negro, más tambor, más baile, más alegría, igual samba brasileño. Este era bien aceptado entre los porteños. Para pucherear había que disfrazarse de brasilero, tocando en fiestas privadas, boliches en la calle, hasta el famoso espectáculo, que duró muchos años, Brasil canta y baila, que se mantuvo en el que se hizo en el Hotel Savoy, ubicado en la avenida Callao, pleno centro de Buenos Aires, donde cantaba una brasilera muy conocida en el ambiente artístico, Yuyu da Silva. La mayoría de los que tocábamos allí éramos todos afrodescendientes uruguayos.
Más adelante, Patín Zárate, el dueño de la plomería, era integrante de la Asociación de Amigos de la Avenida de Mayo, que ahí se organizaba el carnaval. Llegó una propuesta de hacer carnaval ahí y se fue para la plomería, lo enganchó a Carlito da Silva y le dice: che, ¿te animás a hacer una comparsa? Y Carlito, te pongo la plata para las teles. Y Carlito dice: sí, bueno, y allá fueron a inscribir las comparsas. Y Carlito se le ocurrió a él mismo el nombre, Patindombe. Y así fue como en febrero de 1980 se sucedió la primera comparsa fundada fuera del Uruguay, creada por Patín y Carlito da Silva, un argentino y un uruguayo. A esta se sumaron algunos afroargentinos, descendientes de afro-uruguayos, radicados hace muchísimos años en este país. Y también algunos afroargentinos que se hicieron amigos que vivían en el barrio de Zabaleta. Esta salida fue muy importante para nosotros. Fue salir del gueto, recibiendo muchos aplausos, elogios de la prensa, primera plana de Crónica, en la quinta que no la conseguí porque se quemó el archivo de Crónica, pero decía: los uruguayos no aflojan ni abajo del agua. Fue como decir: ojo, acá estamos, nosotros tocamos, bailamos y cantamos, tenemos nuestra cultura. La hicimos pública y seguía sumándose cada vez más gente a la flota. La acumulación de toques, tocadas, se hizo un núcleo ya de tamborileros, aumentaron los tambores, pasaron a ser 12 tambores, traían los muchachos de acá, y crecieron las participaciones de la cuerda en recitales de importantes músicos, que tuvieron la iniciativa de invitarlo. Rubén Rada, cuando salió de los Pavos y tuvo su primer teatro, que fue el Margarita Silva, invitó una cuerda de tambores. Lo mismo que el Beto Satrain en el Teatro Cómico y Lola Membrive, de la Avenida Corrientes. Fueron pioneros en esta saludable costumbre de invitar una batería de tambores, propiciando así la difusión del candombe afro-uruguayo en este lado del Río de la Plata. Los primeros cautivados por los tamboriles del candombe fueron algunas figuras notorias del rock, como Lito Nevia, Oscar Moro, Pajarito Saguri, León Gieco o Javier Martínez, que estuvieron presentes en la presentación del grupo Raíces y se conmovieron con la cuerda de tambores. Simultáneamente ocurría lo mismo con músicos del jazz, nucleados por Rada, como Néstor Astarita, el Negro González, Andrés Boyarski, Faz Fernández, Benny Zaguirre, una lista interminable. A mediados de 1982 se forma Arojo, una asociación de uruguayos, que tuvo un papel destacado no solo en la difusión del canto popular uruguayo, que comenzó a ganar miles de adeptos en la Argentina. Organizó un recital masivo que colmó el estadio de Obra, a la cual fueron muchos uruguayos y argentinos. Y Aroja se propuso, con ese recital, juntar a los orientales residentes en Buenos Aires alrededor de hechos culturales, difundir el diario artiguista y desarrollar con esas herramientas alguna forma de resistencia a la dictadura. En ese contexto de resistencia masiva se da la gestación de Hijo de Morená y Fantasía, segunda comparsa de candombe fuera del Uruguay, fundada por 3 afro-uruguayos: Carlos Abril Pichi La Salvia, Juan Carlos Candamia Prieto Nazareno y Geli Tavares Pedrito Ferreira. El nombre fue debido a que los 3 tuvieron el honor de vestir la verde, rojo y blanco de Morená y la azul, blanco y rojo de Fantasía. Los 3, era cosa muy difícil, haber jugado en Peñarol y en Nacional. Lograron, bueno, por eso le pusieron Hijo de Morená y Fantasía. La comparsa tenía experimentados candomberos, experimentados tocadores y bailadinas. Y los personajes no eran improvisados, eran personajes ya todos hechos acá. Y se sumaron compañeros que eran del conventillo de Gaboto, que formaban antiguamente las lonjas de Gaboto. La irrupción de esta comparsa por la Puerta Grande en el Estadio de Obras, de la mano de Rada en 1983, con sus tamboriles, personajes típicos, bailarinas, banderas y estandarte, fue ovacionada, despertando una algarabía sin precedentes. Era un hecho novedoso para miles de jóvenes argentinos, presenciar una comparsa de candombe, y encima en un recital de rock. Este tuvo una gran repercusión en los medios y en los jóvenes. La figura de Rada se masificó, salió del circuito exiguo de los músicos de jazz, impactando fuertemente en la masa de jóvenes adeptos al rock.
Fue un punto de inflexión en este proceso de expansión y crecimiento cultural y de inserción en la sociedad porteña del candombe afro-uruguayo. A partir de estas apariciones públicas, las llamadas en Saltemo a partir de 83 se hicieron un rito habitual, con público propio autoconvocado, respetando la fecha que se salía acá en Montevideo. 25 de diciembre, 1 de año, 6 de enero, 12 de octubre. A esas salidas eran masivas y eran acompañados por los uruguayos que triunfaban en ese momento en Argentina, tanto en el terreno de la música como comunicadores. Víctor Hugo Morales, Juan Carlos Mareco Pinocho promocionaban por la radio y las llamadas eran masivas a partir de 1983-84, porque iban muchos uruguayos y se empezó a correr la bola y se corría todo boca a boca. Y eso fue creciendo, ese fenómeno fue creciendo. Nos encontrábamos al principio dispersos en Argentina. Se trataba de sobrevivir el día a día, de asegurar dentro de lo posible el sustento propio y de nuestros hijos, trabajando lo que se pudiera. En algunos casos en situaciones de explotación extrema. Y no fueron pocos los compañeros que, empujados por la angustia de la situación, tuvieron que vivir en situaciones indignas. El difícil acceso a la documentación impedía el acceso a un trabajo y tener una vivienda digna. La emigración desde el Uruguay no fue un movimiento organizado, planificado ni deseado por los migrantes, y como tal produjo en sí más quiebres que aglutinamiento. Sobre todo en los años de dictadura, los albores de la democracia, y que hasta el día de hoy siguen repercutiendo en una gran mayoría de afro-uruguayos, porque se habla mucho de los afro, pero los afro están allá abajo. Podíamos haber perdido nuestra identidad cultural completamente. No habría sido la primera vez en la historia humana que sucediera que aquella se diluyera en las aguas del olvido que generan los seres humanos el exilio de su pueblo. Pero teníamos al candombe. Entonces, además de lo testimonial, creo que aquí es preciso destacar por qué fue posible desde el fondo de la derrota que significó el exilio, alzar la mirada y construir en nuestro país un espacio propio que sin ser sectario pudo conservar la identidad, sin deformaciones, sin abrasilerarnos para caer bien, respetando nuestra esencia. Subimos integrarlo a la sociedad argentina y cautivarla en ese momento sin ningún maquillaje, sin ningún brillo, sin ningún oropel, sin ninguna coreografía, sin mujeres desnudas. Recuerdo que me preguntaban si estaba loco porque en plena dictadura, requerido en Uruguay como estaba, me animaba a salir a la calle con el tambor, estando plenamente consciente del peligro que significaba salir. Pero el tambor nos juntaba a todos los del barrio y para hacerlo sonar en serio precisábamos calle. Y salíamos igual, pero no por estar locos o por ser inconscientes. Cuando sonaba la música de los tamboriles era irresistible. Las ganas de tocarlo lo hacíamos y lo hacemos con el corazón, tironeados por una fuerza extraña. Sostengo que el sonar de los tamboriles afro-uruguayos trajo remembranzas también a los orientales emigrados exiliados, porque antes el candombe tenía mal olor, pero se fue revalorizando. Los tambores, tenían los tambores y los blancos se iban. Eso fue la realidad que me tocó vivir a mí. En Uruguay. No en Argentina fue distinto, fue otra cosa. También les tocó el corazón, les resonó en la panza, se sintieron identificados con la cultura que nació en Montevideo, y así la llamada que empezamos un puñadito ensambló con la revalorización del propio candombe en Uruguay, con la incorporación de la percusión a la música popular y el encuentro de los orientales en Argentina resistiendo a la dictadura, donde la cultura del candombe fue un emblema. El surgimiento contemporáneo de los nuevos movimientos sociales de afrodescendientes logró en el caso del Uruguay, en el curso de la década de 1990, a través de luchas en las arenas políticas nacionales e internacionales de organizaciones Mundo Afro, que los estados incluyesen en sus estadísticas la variable de identidad étnica afro. Esto ha incidido en la divulgación, en avances en el reconocimiento de la existencia de la herencia de raíces culturales negras. Hay un fuego metido en la sangre nuestra
y es el fuego de la ancestralidad de los tambores. Cruzó encadenado el océano Atlántico. Fue consuelo de dolores y alimento de rebeldías. Así le permitió a la raza construir la alegría en medio del desastre cotidiano de servidumbre y de trabajo forzado. Alimentó la esperanza de negros y morenos orientales. Hemos podido reagruparnos en tierras argentinas y volver a hacer sonar los tamboriles afro-uruguayos por estas calles, como un símbolo de nuestra identidad. Hemos sido factores de unidad del conjunto de mirados por razones políticas y sociales. Atrás de los tamboriles iban desde el más humilde de los anónimos hasta los artistas más renombrados, desde el inmigrado solitario hasta familias enteras. Sin ese sustento del fuego de los tambores, quizá no hubiera sido posible aprovechar esa grieta que le abrió el pueblo argentino con su lucha a la dictadura genocida, que nos permitiera comenzar a resurgir con nuestra identidad en los años de plomo en la costa vecina y hermana. Cierto es que las condiciones políticas y sociales fueron cambiando allí y que la expansión de nuestra cultura facilitó el interés y el acercamiento de muchos argentinos y argentinas que abrevaron de ella. Aprendieron algo de nuestros ritmos y nuestra ranza, bien con resultados dispares, pero esto no es motivo para este debate de acá. No es el caso de desarrollarlo aquí. Cierto que fue necesario y difícil superar en muchos casos nuestro individualismo, y que en ese rumbo la coyuntura política, la lejanía de nuestro barrio y las añoranzas cumplieron un rol imprescindible para juntarnos. Pero el primer aglutinante, el principal, fue el candombe, esa fuerza extraña e inexplicable que nos tira de las venas, que se mantuvo vivo por más de 200 años a pesar de las persecuciones del régimen esclavista, el racismo solapado o persecuciones y la exclusión social en Uruguay democrático, y que pasó los 10 años de una cruel dictadura militar que tenía como objetivo planificado y consciente destruir el candombe del Uruguay. Este igual se mantuvo vivo por esa fuerza extraña e inexplicable que nos corre por las venas. Viene de muy lejos, quizás nos conmueve en lo más profundo. Cuando tocamos los tamboriles, se suman los personajes, se suma la danza. Y bueno, ahí nos transformamos. Pero esta historia de los uruguayos fue símbolo también de rebeldía en la época de la dictadura militar. Eso, como parte, que es una parte no conocida, el candombe formó parte también de la resistencia a la dictadura en Uruguay y tuvo sus presos, estuvo prohibido tocar el tambor, estuvo prohibido tocar el tambor en la calle Isla de Flores, en el barrio Palermo. Hubo presos por estado de sitio y no están denunciados en ningún lado, no existió. Y estuvieron presos en el cilindro durante más de 15 días y salieron por amistades, pero no está en ningún organismo lo ha tomado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Hugo? Un segundito, por favor, que así me queda bien filmado. ¿Se refiere al hermano Patajulio de Calino? Claro. Ah, que él vive acá en Uruguay, está vivo él. Está vivo, sí. Falleció, es el hermano, los dos. Los dos, Calino Pata y Calino murieron. Okay. Pero el muerto era en la playa de él, tenía una playa de él, otra Calino. En la playa de él estaban los tambores. Él trajo los tambores junto con Julio García y después el Indio Aire de Gaboto trajo otro tambor. Mariano Barroso apareció con otro tambor. Y fueron apareciendo. En ese modo falleció también. Mariano. El trabajo mío está dedicado a todos, al Alfredo Luna Rodríguez, al Pichi, a todos los que hicieron posible, al Pata de Julio,
a Calino, a todos los que, al Loco Caballero. Es una lista que está en el libro, que lo tengo acá para vender, a 300 pesos, que están detalles, están los nombres, apellidos de cada uno y cómo empezó. Y este libro empezó así. Empezó a correr una historia de negrólogos, la leí y era un argumento hecho como se hace en las películas, agarrar un argumentista con un poco de imaginación, pero esto empezó en el 78, no empezó en el 93. Esto empezó en el 78 y costó mucho. Que eso, y lo otro que también, el candombe, porque sabían que estaba prohibido tocar, pero salían a tocar el tambor. Porque en la época de la esclavitud no te dejaban tocar el tambor, después como unos milicos de mierda te iban a prohibir tocar el tambor. Y se desafió a eso. Esa es la fuerza que uno no se da cuenta. Yo en Uruguay estaba requerido en Buenos Aires, y salíamos a tocar el tambor igual. Y es algo que es la gana de tocar es inexplicable. Y ahora hay muchos compañeros que son responsables. Hoy hay 8.000. Proliferaron. Pero hay 2 llamadas, 3 o 4 asociaciones, una comparsa está en un mes y ya se hacen, de una salen 5 comparsas. Y hay hasta en la Patagonia, donde quiera ver, abajo de una piedra, están haciendo que toca. ¿Por qué haciendo que tocan? Porque crees que... No, porque o sea, el aprendizaje del tambor no es para mí, ¿no? Es una cosa que demora muchos años. Y ahora todos se compran un tambor y se te aparecen a tocar. Y no aprendieron a tocar y no tienen el tiempo, no tienen el sueño, no saben el tambor chico. Y se compran un piano. Y además también eso que te dice y que la señora preguntaba, tiene un efecto ambiguo, porque si bien hay algunas personas que pueden o podemos pensar en la misma línea de lo que usted dice, yo soy uno, también hay otros que piensan, bueno, por ejemplo, el rock and roll se inventó en el norte y sin embargo es una música aceptada por el mundo. Fundamentalmente, como en el caso de Candombe, tiene esta connotación bien particular, es el patrimonio material de la humanidad. Entonces la pregunta creo que no es capciosa, pero tiene algo que ver con eso, y está bueno porque dice, ¿por qué si están tocando, por qué hacen que tocan? Porque ese hacer tal vez no sea, como bien responde el compañero, un camino que algunos estamos más acostumbrados a transitar que otros. Cuando una tradición se transforma, se masifica, cuando una tradición se masifica, seguramente va perdiendo algunas cosas desapropiadas. Cultura del candombe o cultura hacia el tambor. Depende de la magnitud que se le quiera dar, pero tambores hay muchos. A mí en particular me interesan los tambores de muchos lugares. Me interesa la cultura del tambor. Obviamente la cultura del tambor de mi país, la de candombe. Obviamente que sí, pertenecemos a eso. Pero básicamente me parece que también generar la posibilidad, siempre con determinados parámetros y definiciones hechas por los entendidos, que se supone que deberían tener una suerte de estatus, sin diferenciar, sin tener niveles ni bajo ni alto, una suerte de estatus o membresía, por lo menos, como algunos nos han dicho de parte de los músicos y de los artistas de la danza y también del canto. Debería haber una apertura que se está dando en estos tiempos, no a partir de hoy, hace ya unos años, pero una apertura importante que permita involucrar a gente externa, en el buen sentido, que muchas veces también ha ayudado a conformar algunas recreaciones que nosotros tenemos como conveniente, ¿verdad? Sí. Solo eso. Gracias. Sí, no, te digo, en el sentido que uno antes andar con un tambor era vergonzoso. Vos lo decís en un video. Negro, borracho, hincha de Peñarol y arriba peleador. Era así. Ahora
todos contentos, paseando con el tambor por el subte, mostrando. Eso te pone bien. Pero por otro lado, hay una cuestión que ha pasado por el medio, que ha venido una cosa, que yo años agarré un tambor, años. Ahora de repente, porque yo que sé, te daban un tambor para ayudaba, o te lo daban cuando se templaba tachuela el tambor. Quedaba siempre un poco alto, entonces te lo daban para que se lo lleves a cuando estaba a punto ahí, la traes para acá. Y uno se lo daba porque era el respeto que había al tambor. Había un respeto al tambor, a esa persona. Yo eso lo desarrollo en el libro. Lo dice también Candamia, lo dice Jimmy Santos, Pedrito Ferreira. Los personajes, vos ves ahora los personajes, y a mí me da bronca. Más vieja de taco alto, lo veo acá en Uruguay. De traje tornasolado, ya es es un comercio vil. Es un comercio vil, porque el capitalismo, todo lo que toca lo convierte en comercio. Y lamentablemente, eso es lo que está pasando. Todo lo que toca, ahora hay fabricar, antes para hacerte un tambor, que era muy difícil conseguirte un tambor, era muy difícil. Ahora, no sé, vas al Palacio de la Música y te compras un tambor. Sí, sí. No, ¿Grace, querías decir Sí, algo? Bueno, yo tuve el privilegio de ser la primera que lo presentó acá en Uruguay, por eso no fue que no me quedé, sino que lo presentamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el libro. Es lo que yo hablaba hoy, que me parece que había que hacer una mirada a esa posición o a esa idea que está surgiendo de la pérdida del honor. Cuando se establece la filosofía de la esclavitud, se manejan dos principios. Se maneja el principio de la pérdida del honor y se maneja el principio de la civilidad, que venía ya también de las culturas griegas y romanas. Es decir, el ciudadano tomaba su calidad de ciudadano, pero también la perdía en un momento, y en ese momento que la perdía pasaba a ser una cosa. Ese concepto, esa idea se aplica cuando se empieza a trabajar con la filosofía de la esclavitud, porque había que darle un fundamento, agarrar un ser humano y tomarlo como esclavizado. Ese principio del honor, que es yo tengo el honor, es lo que se manejaba en los códigos, inclusive nuestro código uruguayo tenía, era para hacer batirse a duelo por el honor. Una mujer que quedaba embarazada o una mujer que se sabía que tenía una relación sexual en la colonia había perdido el honor y estaba disponible para que yo hiciera lo que quisiera, porque pasaba a ser una cosa. No tanto en los blancos, pero sí pasa con la comunidad afro. Dentro de ese concepto del honor, que a mí me pareció fantástico porque me explicó muchas cosas que yo venía pensando, es lo que pienso que nos falta recuperar ese concepto del honor para la comunidad afro a través de un gran estudio, de un gran fundamento, que lo hace en cierta medida esa recuperación del honor que viene de la tradición también judío-cristiana, la hace Bartolomé de las Casas cuando hace el reconocimiento que el indígena tiene alma, y a partir de ese momento el único que queda en condición de deshonor es el africano en condición de esclavizado. Entonces, ¿qué pasa con, y sé que puede ser molesto, pero qué pasa con el problema de la apropiación del tambor, la apropiación del candombe, el decir que el candombe es patrimonio de la humanidad? Hasta ahí estoy de acuerdo. Cuando dicen que es patrimonio intangible uruguayo, me pongo a pensar, si yo hago una reflexión, el candombe es patrimonio de los uruguayos, entonces somos todos afronegros. Y se va perdiendo su origen. Y se va cosificando un elemento imprescindible de la cultura afro que tiene que ver con el tambor, que empieza y termina ahí. Toda la cultura afro empieza dentro de un tambor. Que es lo que yo digo muchas veces, me duele que el candombe pierde contenido. Me duele, lo he dicho muchas veces en internet, me duele ver los personajes típicos del candombe totalmente distorsionados.
Yo di este año un taller de estandarte y le pregunté a mucha gente que tiene comparsas. Yo el taller increíblemente en Montevideo no lo pude dar. Tuve la suerte que las escuelas rurales de San José me invitaron a hacer el taller de estandarte. Hice toda una investigación y le pregunté a la gente que está haciendo comparsas, ¿de dónde viene el estandarte y qué significa el estandarte? ¿Qué significa la media luna y la estrella? Escuché tanto disparate que largué y me puse a seguir estudiando en el libro, porque era demasiado disparatado. Desde nosotros tenemos la luna y el estandarte porque mirábamos las estrellas, los pobres negritos cuando estábamos en los tambores. Desde ese tipo de explicación para arriba y para abajo fue de todo tipo de explicación. Entonces digo, si yo, dueño de una comparsa o de un grupo que toca el tambor, si yo, y perdóneme, y se lo dije a usted muchas veces, si yo, uruguayo, tenía el tambor y voy y doy escuela y doy clases de danza, de toques y de todo en la Argentina, y bueno, ahora salen con que es patrimonio, no me acuerdo cómo es que lo decretan, los argentinos, digo, a ver, nosotros también dejamos la puerta abierta, nosotros también estamos permitiendo muchas cosas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es un trabajo, desde mi humilde opinión, es de recuperar el honor en el concepto antiguo de las culturas, que nosotros no somos cosas y que lo nuestro no son porquerías, que cualquiera lo puede agarrar y hacer lo que se le dé la gana con ellas. Esa es la sensación que yo tengo, que cualquiera puede apropiarse de lo que sea, que pueden hacer una batucada en vez de un candombe, que pueden poner 200 tocadores cuando en realidad con 35, 40 capaz que alcanza, que no se leen algunos relatos que Jorge Bustamante los tiene absolutamente disponibles, que están a través de los legados, a través de las herencias, a través de los cuentos que se hacen en las revistas y en los periódicos, que no se recurre a ese material, que no se sabe de Jacinto de Molina, que no se leen otros autores nuestros que están siendo estudiados y reeditados ahora, para entender y para volver a un poco más a la raíz. Hay grupos que lo están haciendo, pero hay muchos grupos que no. Que es como que, bueno, a ver, yo tengo plata, compro 4 tambores, como usted dice recién, así voy al Palacio de la Música, me compro los tambores y me pongo una comparsa. Y es como que yo me apropio de algo, casi hasta pienso que sin respeto. Entonces hay cosas que de repente, como no soy del mundo del tambor, quizás no las pueda decir, pero es lo que yo siento como integrante de una comunidad en la que estoy estudiando y trato de hacer los mejores aportes desde redafo como puedo, ¿verdad?, para hacer visible una comunidad que parece un poco como mayonesa desarmada en algunos momentos. Gracias.